Listo, por supuesto, y estamos aquí con nuestra chef Lorena y también nuestro chef experto en recetas rusas, Nikita Alexandrov. Así Bienvenido. es. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oye, bien, qué bueno tenerte aquí en viernes para que nos enseñes a cocinar más recetas rusas. En esta ocasión es un salmón a la Exactamente. salazón. Va a ser un salmón salado y van a ser pepinillos salados. Bueno, el chiste de esas recetas es que en Rusia, en el invierno, pues hace frío, ¿no? Claro. Y como hace frío, la gente pues no tiene el acceso a muchas de las verduras y frutas que hacen, por ejemplo, en sus campos, ¿no? Porque pues en Rusia es una costumbre que, bueno, en el verano todos se van a su casita en el campo y pues ahí siembran verduras y todo el rollo. Bueno, pues ahorita en el invierno no hay acceso, entonces pues conservan cosas, conservan pepinillos, salan el pescado y todo lo demás. Perfecto, pues ¿qué te parece si vamos a ver los ingredientes Perfecto. para que aquí, ya sea en primavera, verano o invierno, vayamos a conseguirlos y preparemos esta delicia que nos tienes preparada? Estos son los ingredientes. Para este salmón en salazón, para 4 personas necesitamos 1 kilo de salmón fresco con piel, Es importante, 2 cucharadas de sal fina 1 cucharada de azúcar. y además Para los pepinillos encurtidos, para 4 personas, 1 litro de agua, 2 cucharadas de sal, 6 bolitas de pimienta negra, 4 clavos de olor, 2 hojas de laurel, una cucharada de mezcla de especies, que bueno, esa lleva semilla de eneldo, estragón y semillas de mostaza, y 2 dientes de ajo. así es que Y esa, miren nada más. que esa mezcla nos va, Ay. nos va a explicar ahorita Nikita cómo la utilizan por allá en Rusia. Qué Ay, bonito, súper qué bien. bonito, Dios ¿Qué mío. tenemos que hacer, chicos? Porque yo ya veo aquí con esto. bueno. ¿Empezamos con el salmón? Empezamos con lo que gusten, si quieren con el salmón, está Ok, va. perfecto. Va. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que agarrar un filete de salmón. Esta receta es bastante fácil, de hecho, lo pueden hacer cualquier día con muy poco dinero realmente. El salmón lo ponemos en una charola, es importante ponerlo en una charola. La charola de preferencia debe tener una tapa para que no se salga todo eso de especies y vapor. Sí, si no tiene tapa, le podemos poner a lo mejor papel aluminio alrededor. A lo mejor sería tapa, pero si no, pues también papel aluminio. Bueno, lo único que tenemos que hacer es mezclar el azúcar y la sal Aquí en una está la recipiente. sal, Aquí. Nikita, y aquí está el azúcar. Ok, Para que perfecto. la mezclemos, Bueno, entonces. la mezclamos, ¿no? Ahora, déjenme igual les comento lo que Nikita está mezclando eso. Sí. Nosotros, por ejemplo, en la escuela nos enseñaron precisamente este tipo de métodos de conservación. Ya lo comentó Nikita, pues en épocas de invierno es difícil Sí. conseguir comida fresca. Y este es un excelente método de conservación que nos puede durar el alimento muchos días. De hecho, nosotros tenemos el mexicano. ¿Ubica la machaca, señor, señora? Sí. Eso es lo mexicano Ah. nuestro. Para ellos es el salmón, nosotros para la machaca también bien rico, ¿verdad? La machaca. Bueno. La machaca. Voy a sacar tantito el salmón solo para enseñar a ustedes cómo es A ver. la preparación. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica exactamente? Lo único que tenemos que hacer pues es agarrar la mezcla que tenemos, ponerla al salmón, ¿no? Y untarla un poco en todo el salmón. Como irla frotando. Irla frotando. Sí, Para sí, que sí, me imagino que exactamente. también este frotar también ayuda a que se metan más, ¿no? Como la sal. ¿Y por qué sal y Exactamente. azúcar, Tiene que quedar algo así como agridulce. Ah, muy bien. Ok, ya la froté por todos Ráspele, lados. ráspele. Que diga, sóbele. Es viernes, que el Y cuerpo ahora lo sabe. lo echamos hacia nuestra charola. Muy bien. Y bueno, en este caso no, lo tapamos. Muy bien. Y ¿Qué eso vamos lo, a hacer con eso? Eso lo vamos a meter en el refrigerador. Y ahí, ¿qué me comentabas, Nikita? Que se tenía que ir volteando Ah, sí, cada 4 horas. cada 12 horas el pescado se tiene que ir volteando porque, bueno, al fin de cuentas el pescado saca un poco de caldo y, bueno, de preferencia que el pescado se quede adentro de ese caldo, ¿no? Entonces, para que se sale de los dos lados, pues Ajá. lo vamos volteando cada 12 horas. Muy bien. ¿Y después lo podemos comer así o cómo? Sí, de ¿Queda hecho como este? es muy fácil el proceso y de la comida, ¿no? Y de la ¿Sí? preparación. Muy Lo bien. único que tenemos que hacer es esperar 2 días y después, pasando esos 2 días, pues ya pueden cortarle pedacitos de salmón, ¿no?
y simplemente comerlos como una especie de botana o ponerlo pues en un bolillo, ¿no? Y allá pues echarle mantequilla. Lo que quería comentarles nada más, vamos a comenzar a observar que nuestro pescado va estando listo porque obviamente la textura comienza a cambiar, se siente más durito. Más durito. Eso quiere decir que se va deshidratando y por ende se va cociendo, por así decirlo. Puede ser apto para el consumo. Ahora, Nikita, vámonos rápido entonces con los pepinillos. ¿Qué tenemos Ay, que sí, hacer ahí? yo quiero aprender Rápido, a hacer rápido. pepinillos que me encantan. Bueno, para empezar tenemos que comprar los pepinillos, de preferencia que sean los más pequeños que puedan encontrar. O sea, ¿son Eh, pepinos normales o son pepinillos? No, son pepinillos, porque los pepinos normales tienen cáscara muy gruesa y por ende no se salan bien. En este caso tenemos que se sale totalmente y pues por eso necesitamos los pepinillos más pequeños con la cáscara más delgada. Y bueno, Ok. de las especies necesitamos poner 2 ajos, 2 hojitas, 3 hojitas de laurel. Me pasé. No importa. Dos hojitas. Aquí tengo la mezcla de todos los ingredientes ya hecha, entonces pues igual la echamos aquí y esperamos a que hierva todo eso. Que ya en la receta obviamente viene ahí qué tipo de semillas necesitamos, ¿no? Sí, Era claro. semilla de eneldo, si no me equivoco, Sí. y otro tipo de semillas. Los clavos Aparte de todo, tenemos que esperar hasta que hierva 5 o 7 minutos. y pimientas gordas. ¿Cuántas agrego? 3. 3. Oigan, me suena, bueno, la pimienta gorda es mexicana aparte, ¿no? Qué rico, sí. Y me suena un poco como a lo que hacemos nosotros en salsa en escabeche. Luego, ¿qué hago con esto? Bueno, después de que hierva todo, el caldo se tiene que echar en un frasco y después los pepinillos se agregan hacia adentro del frasco. O sea, supongamos que pongo mis pepinillos aquí. Exactamente. Y ya los Así pusieron. bien metiditos, como los estoy aplastando, así, porque acuérdense Sí, que ven conserva, entonces le podemos poner una Exactamente. tapita en un El frasco frasco con tiene que ir tapita. limpio, estéril, se podría decir, ¿no? Y bueno, se tiene que tapar y dejar varios días en el refrigerador. Hermético, muy bien. ya lo Hermético. comentaste. Tiene que ser hermético. Entonces esto se termina, lo pasamos por un colador o lo dejamos con... No, lo dejamos todo ahí. Lo Y de hecho, dejamos ahí, que podemos enfríe. agregar una ramita de eneldo al final de cuentas al envase para que quede mejor. Ah, queda, muy nada más. bien. Y ya le echamos, por supuesto, nuestra mezcla y nos queda algo como esto. Sería como Y de miren, este estilo. ahora lo ven, Así. ahora no lo ven. Bueno, ya les hice magia, no se dieron cuenta. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Oigan, pues muchísimas gracias, Nikita Lorena, por darnos esta receta. Vamos a repetir los ingredientes por si se perdieron alguno. Aquí están. Necesitamos para este salmón en salazón 1 kilo de salmón fresco con piel, 2 cucharadas de sal fina y 1 cucharada de azúcar. Y también vamos a necesitar para los pepinillos encurtidos 1 litro de agua, 2 cucharadas de sal, 6 bolitas de pimienta negra, 4 clavos de olor, 2 hojas de laurel, 1 cucharada de mezcla de especias que ya nos platicaba Nikita, que son semilla de eneldo, estragón y semillas de mostaza y 2 dientes de ajo. Y nada más. Servimos en unas láminas. Servimos que así es en como lo unas consumo. láminas como las que estamos viendo aquí. Ponemos al lado nuestros pepinillos y podemos disfrutar de una deliciosa comida rusa típica de invierno y hecha en casa, ¿no? Exactamente. Ya huele. Delicioso.